Lecciones aprendidas del COVID-19, cursos de acción hacia el futuro humano, bioética y derecho, a cargo de la doctora Irene Córdoba Jiménez. Máster en bioética y derecho del Observatorio de Bioética y Derecho de Barcelona. Doctora en Ciencias de la Salud Pública de la Universidad de Guadalajara. Adscrita al Departamento de Ciencias Sociales del CUCS. Presidente del Comité de Ética de Investigación del CUCS. Secretaria de la Academia de Bioética y Legislación. Sus líneas de investigación son bioderecho, argumentación jurídica, justicia distributiva en trasplantes de órganos y derechos humanos. Pertenece a la línea de generación y aplicación del conocimiento, bioética y salud. ¿Qué tal? Buenas tardes. Agradezco a los organizadores por invitarme a participar en este congreso y voy a empezar para ajustarme al tiempo compartiéndoles una serie de reflexiones en torno a las lecciones aprendidas que nos ha dejado esta pandemia y algunos cursos de acción que tenemos que prever para el futuro. Estoy, colaborando en la Universidad de Guadalajara desde México y también en el proyecto Pro-Human Biolaw eh, de la Comunidad Europea en un financiamiento otorgado por el proyecto Erasmus+. Entonces, sin más, doy inicio haciendo mención que desde que empezó esta pandemia, los primeros casos que fueron registrados en diciembre del año pasado en Wuhan, China, a la fecha se reportan 1.300.000 defunciones. Esto, producto del COVID-19, que es un coronavirus, es una infección producida por un coronavirus de tipo 2, causante de síndrome respiratorio agudo severo, y que ha mostrado ser agresivo en cuanto a potencialidad de contagio y mortalidad y que hasta el momento pues no se tiene vacuna ni tratamiento. Al día 16 de noviembre de este año, el Centro de Recursos sobre Coronavirus del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins reporta 54.000 casos diagnosticados en el mundo y 1.300.000 o cerca de 1.300.000 defunciones. En 5 meses el incremento ha sido de 6 veces los casos confirmados y de 3 veces las defunciones. Las predicciones de expertos van y vienen, pero difícilmente se han acercado a atinar el comportamiento de la pandemia. Estados Unidos es el país que más casos y muertes ha registrado. Brasil, México, Argentina y Colombia, dentro de los países de la región de las Américas de la OMS, se encuentran en los 11 primeros en el mundo, pero el comportamiento de los datos de cada uno de estos países no parece ser muy fácil de comprender. En junio, Estados Unidos registraba 2.300.000 casos, como ustedes pueden observar, y 120.000 defunciones. En este mes registra 11.200.000 casos, 9 millones más y 247.000 defunciones, 120.000 más. China, el país que reporta los primeros casos en junio, se encontraba en el lugar 21. Este mes pareciera que entre junio y noviembre apenas tuvieron 100 muertos más y 7.000 casos más. México cuenta con la tasa más alta de letalidad en el mundo, 9.8, mientras el siguiente país reporta una tasa de 5.4, dos países que son Italia y el Reino Unido con 3.8, y a partir de ahí la tasa de letalidad es 2.8, una diferencia muy importante que aún no puede ser explicada con claridad. En el caso de defunciones por cada 100.000 habitantes, Bélgica es el país que más defunción presenta, y esto pese pues que su tasa de letalidad reportada es de 2.7. México en este caso se encuentra en el lugar número 6 en cuanto a muertes por población de habitantes, y este centro de información de Johns Hopkins
bueno, da algunas razones por las cuales pueden existir estas diferencias, no pueden ser atribuidas exclusivamente a que hay un mal manejo de la enfermedad, ¿no? Estos datos nos llevan pues a preguntarnos o hacernos una serie de preguntas que probablemente van a quedar sin respuestas, pero a preguntarnos qué acciones han emprendido los países que mejores resultados han tenido frente a la pandemia, que han podido controlar, disminuir o no, o detener los contagios. ¿Cuáles acciones implementaron aquellos con los resultados menos favorables o si de plano no implementaron ninguno? Si era tan inminente la presencia de una pandemia que se viene anticipando desde hace muchos años, ¿por qué no se contaban con planes de atención a las emergencias de salud pública? Los que sí tenían estos planes dieron resultados. ¿Qué mecanismos vinculantes jurídicamente existen para el registro de los datos? Para que todos los países pudiéramos presentar consistencia o homologar números, por ejemplo, de pruebas, y entonces sí poder tener la manera de explicar estas diferencias. Qué políticas públicas se han implementado y si estas han sido o han tenido como sustento investigaciones científicas. ¿Qué relación existe, por ejemplo, también entre las posturas ideológicas de los gobiernos y las acciones que han implementado y si estas han obstaculizado la atención de la salud pública o no? Y si los individuos y cada uno de nosotros hemos actuado en correspondencia con lo que esta emergencia sanitaria requiere. Bien, lo que sí puedo empezar o de lo que puedo partir es de que en la OMS se cuenta con estas dos figuras que son muy importantes en casos de pandemias, que es el Comité de Emergencia del Reglamento de Salud Internacional y el Director General de la OMS. Ellos empezaron a actuar un mes después de los primeros casos. En el caso del comité, para emitir dos declaratorias, la del 30 de enero y la del 30 de abril, respecto a establecerlo como una emergencia sanitaria de interés internacional, y la segunda para ampliar las recomendaciones dadas en la de enero, y la actuación del director general para que hasta el 11 de marzo se hiciera el reconocimiento de la existencia de la pandemia por COVID. A partir de ahí, la gran mayoría de los estados en la región de las Américas detonan también los mecanismos de emergencia sanitaria a través de sus órganos internos, y algunos estados, algunos países se tardaron más. El caso de Estados Unidos, por ejemplo, fue muy notorio cómo tardó muchos meses más antes de reconocer la existencia de la pandemia y actuar en consecuencia, digamos, de darle la seriedad al problema. Lo que ha producido ha sido, como todos nosotros sabemos y porque lo estamos viviendo, una gran cantidad de problemas, pero entre los problemas que se han registrado ha sido derivados de la incertidumbre de que no sabemos exactamente cuándo va a acabar el problema, cómo se va a desarrollar, qué esperar en un futuro inmediato o inmediato. El cómo se ha puesto a prueba la capacidad de respuesta de los gobiernos y la responsabilidad de los mismos para la atención de este problema de salud pública, cómo ha disminuido o incrementado la confianza de la población en sus gobernantes y cómo se ha comportado los individuos ante lo que debería de verse como una responsabilidad colectiva también para la protección, para protegernos todos al mismo tiempo. Por eso, bueno, mencionar estos breves apuntes en cuanto a lecciones no aprendidas o por aprender como consecuencia del evento de todo este año, ¿no? Primero, la detección temprana y la detección masiva que recomienda la OMS en cuanto a tener datos claros de cuántas, o el mayor número posible de datos de en cuántas personas puede confirmarse la enfermedad. Y las estrategias que pudieran no ser tan heterogéneas en cada uno de los países y con ello, bueno, dar mejor cuenta de cómo realmente se comporta el virus, ¿no? Ahora, bueno, en varios grupos de investigadores se está tratando de recabar información que dé cuenta por qué las diferencias en estas tasas que comentaba anteriormente de letalidad, ¿no?
El otro tema sería el cómo manejar las restricciones de libertad y de libertades de tránsito en cuanto al cierre de fronteras, pero también en cuanto a estas restricciones que también se han manejado de manera heterogénea relativas a los aislamientos y las cuarentenas y cómo desde algunos estados incluso han llegado a expresar o a emitir estados de excepción. Los lapsos prolongados, y me parece que este es uno de los temas más importantes, el lapso tan prolongado de suspensión de actividades ha demostrado que las medidas se relajan con el paso del tiempo, que no todas las personas se quedan con el compromiso personal de permanecer en aislamiento o en cuarentena, y que incluso hay sectores de la sociedad que ni siquiera, aunque quisieran, podrían hacerlo, que dependen del día a día de su trabajo para poder resolver sus necesidades más básicas. Y bueno, algunos otros que definitivamente deciden no atender estas recomendaciones justamente por este relajamiento de la percepción de la importancia de estas medidas y el que incluso haya personas que acudan a realizar actividades sociales o lúdicas, ¿no? En materia de prevención me parece también que los estados han quedado mucho a deber. Prevención tanto de políticas públicas preventivas, tanto como en materia de educación a la población sobre qué conductas deberían de estarse realizando constantemente y estarlas reforzando constantemente. Las medidas de distanciamiento social, higiene de manos, medidas de cuarentena y aislamiento, suspensión de actividades escolares y sociales y labores de orden económicas. Lo que sí quedó claro es que a partir de que se detonó en la OMS el 11 de marzo la declaración del director general, en la mayoría de los países de la región de las Américas, justo el 11 de marzo, 12 de marzo, todos emitieron sus propias declaratorias de emergencia y esto trajo como consecuencia la suspensión de las actividades escolares, que fue de las primeras acciones reales, si no, tal vez estaríamos en una situación mucho más complicada. De lo que observamos también es que se ha desdibujado el liderazgo de los organismos internacionales, pero también de los gobiernos locales. Hay tantos conflictos de política interna y confluyen tantos temas de ideología política que de alguna manera esto ha afectado a lo que sería una coordinación global para la mejor contención de la pandemia. Esto también puede ser la explicación de esta disparidad de los datos en el mundo. En materia de comunicación y transparencia, los estados deberían de aprender a que la comunicación en casos de emergencias sanitarias, en donde existe tanta ansiedad y tanta certidumbre, debería de tener una ruta crítica muy clara y sólida. Las sugerencias de los expertos, por ejemplo, sería que las conferencias de prensa se reservaran única y exclusivamente para los momentos en que la crisis repunte y el no saturar las vías de comunicación con tanta información y sobre todo con el abuso de tecnicismos y tratar de atender los problemas de ansiedad y de certidumbre con la suficiente empatía y contrarrestar en la medida de lo posible, porque es muy difícil manejarlo, los temas de infodemia a través de redes sociales, que como sabemos pues suelen ser más eficientes en cuanto a transmisión y esto de alguna manera pues afecta considerablemente al control de la pandemia. En materia de justicia, un tema difícil es el de distribución de recursos escasos y de cómo los estados tampoco han estado preparados y han discutido lo suficiente para decir, bueno, cuando nuestros sistemas de salud se saturan, cuando nuestras camas de terapias intensivas y los ventiladores ya no son suficientes, ¿a quién hay que darles? ¿A quién hay que dejar en último lugar para ser atendido? Es un tema muy complicado, es un tema que resulta muy controversial, pero tiene que ser atendido bajo criterios clínicos de eficiencia, objetividad y comunicación continua. Y otro tema del cual hay que charlar ampliamente es el tema del respeto a las directrices anticipadas para aquellas personas que ya no quieran recibir mayor atención porque consideren que no quieren pasar por este proceso de ser conectados a un ventilador.
Y el último de los asuntos es el de el establecimiento de acciones para la protección prioritaria al personal de salud. Creo que el personal de salud es quien más ha padecido esta pandemia por agotamiento laboral, por seguridad física, por privacidad y confidencialidad, porque de alguna manera en algunos de los estados no se les ha dado prioridad para su propia atención médica, sobre todo en aquellos casos en que han sido contagiados durante sus actividades profesionales. Muchos de ellos entraron a la guerra sin fusil, sin capacitación, por ejemplo, o sin herramientas y están trabajando pues como pueden, ¿no? Con todas las exigencias de que todo el mundo se percibe como un paciente que debe ser tratado con cierta urgencia y con la poca posibilidad que tienen muchos profesionales de salud para tomar decisiones en materia de distribución de recursos. Así pues, me parece que algunas de las lecciones que nos quedan y que deberíamos de considerar para pensar a futuro en cómo resolverlas sería, bueno, cómo manejar la limitación de derechos, por ejemplo, de los derechos de libertad. Y cómo controlar el que estas acciones sean proporcionales a las necesidades que se van presentando en cada uno de los países y de acuerdo a las necesidades que se van detectando. ¿Cómo podemos garantizar la eficacia de las acciones estatales? ¿Cómo los estados tienen que acercarse a la información científica de mayor calidad para fin de adaptar sus políticas a los resultados de estas investigaciones? ¿Y cómo estas acciones deben de tener temporalidad? Discutir ampliamente en un diálogo social importante sobre la justicia en la distribución de recursos y protección de salud, cómo el Estado debe de actuar de manera transparente. Lo que nosotros observamos es que la mayoría de los países de la región de las Américas no cuenta con páginas oficiales que divulguen adecuadamente la información o que sea de fácil acceso a la información. Y hay otros países, muy pocos, cuyas páginas de Internet uno puede navegar con mucha facilidad y con una información muy ordenada, muy sistematizada y muy transparente. Y que para fin de controlar problemas de salud como son las pandemias de este tipo, pues es indispensable que las entidades internacionales y locales recuperen liderazgo, que se vinculen estrechamente con la OMS, que lleguen a acuerdos y a los compromisos necesarios de distribución de recursos para, por ejemplo, cubrir la necesidad de pruebas diagnósticas digamos, en cantidades más o menos que nos puedan dar resultados como para hacer comparaciones adecuadas y no estar asustándonos. Digamos, pareciera que si vives en Bélgica o en México, pues las probabilidades son muy altas de morir, a diferencia pues de otros países. Y no es así, pues el fenómeno de la explicación de cómo se comporta tiene que ver más que con el propio virus, con las políticas que se han implementado en los países. Bueno, y como conclusión entonces, el asunto de cuál es el papel que juega como cada uno de esto que muestro en pantalla, que serían principios para aplicarse en materia de salud pública, pero principalmente principios que darían cuenta de todos los problemas de salud pública. Pensemos vacunas, enfermedades crónicas, demás, pero en especial en este momento de la pandemia ante un virus como el que estamos viviendo, en cuestiones de transparencia, indispensable para que la gente pueda actuar con conocimiento, es decir, información suficiente y accesible para que cada uno de los ciudadanos puedan actuar de manera responsable. Los mecanismos de gobernabilidad, llámense legislación interna, planes, programas, políticas, acciones, que incluyan además contenidos que incluyan visiones de justicia en la distribución de recursos, en el apoyo a grupos vulnerables, en el manejo diferenciado de reglas y de restricciones para determinados sectores, en el asunto de manejo de las libertades, en la proporcionalidad de estas medidas, en qué medida sí
hay momentos en los que tienen que ser más exigibles y en qué momento pueden ser más laxas, de acuerdo con las necesidades que se vayan presentando en el transcurso de la pandemia, sin que haya discrecionalidad o tratando de limitar al máximo la discrecionalidad en la implementación de las acciones, y todo esto siempre sustentado en los marcos legales de cada uno de los países y en coordinación con la Organización Mundial de la Salud. Bueno, yo lo dejo hasta aquí para tratar de adaptarme al tiempo que me dieron, y les dejo mi correo electrónico para si no alcanzamos a trabajar con la aclaración de dudas. Muchas gracias. Muchas gracias.